Vamos a nuestra galería nocturna. Hace un par de semanas Ernesto Mirabal González me propuso que hablara de fotógrafos y el comentario me parece muy acertado porque la fotografía es parte de las artes plásticas y es la que yo ejercí o ejerzo, bueno, ejerzo todavía en ocasiones y la hemos tenido fuera, pero hemos hablado sobre todo de pintura y algo de escultura. Entonces vamos a hablar de este señor que me cae muy bien, que lo quiero muchísimo, que se llama Joseph Koudelka, que tiene unos 84 años, todavía anda por allí. Es del 10 de enero de 1938 y es un fotógrafo checo-francés. Checo porque nació en Chequia, la antigua Checoslovaquia, y francés porque adoptó la nacionalidad francesa hace muchos años. Él se interesó sobre todo por los rituales humanos y sociales y se interesó mucho por un grupo que estaba oprimido y perseguido y mal visto en su Checoslovaquia natal, Checoslovaquia, país que ya no existe, por supuesto, que eran los gitanos. Hizo una serie de fotografías, vamos a ver algunas de ellas, magníficas sobre los gitanos. Estuvo tanto en Eslovaquia como en Rumania fotografiando a los gitanos, pero en 1968 le pasó algo muy particular. En 1968 hubo un movimiento dentro de Checoslovaquia que se llamó el socialismo en rostro humano. Un señor llamado Dubček llegó a primer ministro de Checoslovaquia y planteó la idea de que todas las ideas de Marx estaban muy bien, pero podían llevarse adelante sin la represión, que era la característica del autoritarismo ruso desde Lenin. Lenin establece que aquí mano dura y mano de hierro. Y entonces abre cosas como la libre expresión, el juego político, y esto a la Unión Soviética de aquel entonces pues no le resultó de lo más simpático del mundo. Entonces, mientras en Occidente nos fijábamos en los movimientos del 68 que trataban de liberarnos del malvado capitalismo, pues la Unión Soviética procedió a invadir Checoslovaquia para impedir que dejara de ser rigurosamente autoritaria comunista. Y Joseph Koudelka hace una serie de fotografías de las que vamos a ver algunas ahora, espectaculares, impensadas, con todo lo que había hecho sobre gitanos y sobre su visión del ser humano de la invasión soviética. Koudelka es miembro, por cierto, de la agencia Magnum, una de las agencias de fotografía más importantes, y ha seguido trabajando durante muchos años. Pero vamos a empezar aquí. Esto es algo de la visión, no sé, dulcemente dura de la que es capaz la cámara de Joseph Koudelka. Todos estos son gitanos. Es una característica innegable del pueblo gitano, este pueblo que procede del norte de la India, pero que ya no es del norte de la India. No los puedes mandar de regreso a su casa porque su casa es donde están. Y es su amor por la música. Esta es una característica que refleja enormemente también en su fotografía Koudelka. Estos niños son niños mostrando, mira qué fuerte y grandote soy. Son niños. Siempre es bueno fotografiar niños. Desafortunadamente ahora no se puede fotografiar niños porque se teme que una fotografía inocente, una fotografía que busca otra exploración, sea mal empleada por la gente miserable. Son fotografías posadas, pero al mismo tiempo son posadas hasta el límite en que la gente te deja que los poses y los que no son modelos profesionales posan como les da la gana, esencialmente. Eso te lo puedo decir yo que he trabajado muchísimo. Mi fotografía es fundamentalmente de figura humana. Pero esto es el momento en que entran los tanques en Praga. La mano es la mano de Joseph Koudelka, el reloj muestra la hora en la que están entrando y no se ven porque la oscuridad precisamente de la fotografía lo impide. Por detrás, entre los árboles, está
están entrando los tanques soviéticos a terminar con el experimento del socialismo con rostro humano de Alexander Dubček. Cuando cayó la Unión Soviética y Checoslovaquia fue liberada, y luego, para luego dividirse por motivos no nacionalistas estúpidos, todo nacionalismo es estúpido, pero yo recuerdo que Alexander Dubček vivía y logró estar en un rehabilitado por su propia gente en un balcón donde hacía que abrazaba a todos. El gesto de abrazar a la multitud que estaba abajo del balcón, y Dubček decía: los conozco a todos. Yo lo utilicé como título, no me acuerdo si de un cuento o de una novela, no fue, pero de un cuento utilicé esa frase, los conozco a todos, porque él, el líder político que había soñado con un mundo mejor para los suyos, para eso deberían ser los líderes políticos, conocía finalmente a cada uno de los que estaban allí ovacionándolo. Es la desesperación de la invasión y al mismo tiempo la resistencia que puede dar una persona de una fragilidad patente, ¿no? Es lo mismo, vemos la entrada de las tropas y a una mujer en la desesperación. Lo peor que le puedes hacer a un pueblo es impedirle soñar, yo creo, ¿no? Puedes ser pobre, pero si no puedes ni soñar, porque todo pueblo, todo grupo humano se caracteriza, entre otras cosas, por eso, por soñar una vida mejor. Cada uno de nosotros sueña una vida distinta, una vida mejor, un mañana que cambie algo para estar en mejores condiciones. Estos jóvenes trepados en un tanque soviético pensaban que podían parar la invasión. Hubo algunos miles de muertos y no, evidentemente no se paró y nunca volvió. El experimento se detuvo exactamente allí mismo, pero cuando el heroísmo tiene que ser a pecho descubierto, el heroísmo es a pecho descubierto, y poderlo fotografiar y estar allí en ese momento y tomar la foto y decidir porque te estás jugando tú también la vida al registrar esto, a mí me parece espectacular. Como es el caso de este viejo, que tiene su portafolios en la mano izquierda, y con la derecha, con un ladrillo, pretende parar un tanque soviético. Es un canto a la impotencia, pero también es un canto a la dignidad humana, me parece, un canto a la capacidad humana de resistirse ante aquello que sabemos que es malévolo, que es malvado, que es cruel. Y entonces, pues ese es Joseph Koudelka, el gran fotógrafo checoslovaco, checo-francés ahora, que les recomiendo muchísimo. Tiene muchísimo trabajo más, trabaja en otros espacios, no solamente en los gitanos y la guerra, pero no puedo hacer más que un muy breve repaso de esto.